Muy buenas tardes, gracias por atreverse a venir a Minnesota en el invierno. Yo bendigo a Dios por la vida del pastor Piper y la vida de Bethlehem Baptist Church y Bethlehem College and Seminary. Yo no sé cómo hacen la conferencia en enero, pero bueno, así vienen las personas que están férreas en la fe o que no le da mucho frío. También ya Michael, gracias por introducirme. Para mí es un gozo ser parte de la iglesia en la cual ustedes son parte, en la cual tú eres parte, la iglesia que el Señor compró. Y yo doy gracias a Dios por tu vida y por tu ministerio y tu amor en el Evangelio. Reciban saludos de mi familia, mi esposa Patricia y mis hijos Ezequiel e Isaac, que tienen 4 y 3, pero es verdad que parecen gemelos. Son igualitos, así que si ustedes han pensado alguna vez en una forma de poder representar el Evangelio aquí en la tierra, pocas formas son más aptas que la adopción. Donde nosotros estábamos perdidos y alguien que no nos conocía, o mejor dicho, que nosotros no conocíamos, nos había amado y nos toma a su familia y nos hace suyos, sus hijos. Dicho eso, vamos a estar conversando acerca de la necesidad del Espíritu Santo para acercarnos correctamente a la Biblia, para interpretar correctamente las Escrituras. Para eso le voy a pedir que me acompañen a 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 2, versículos 14 al 16. Debo decir que esta no va a ser una exposición como tal no es un sermón, no va a ser una exposición del pasaje, pero yo sí quisiera usar a Pablo o encontrarnos en Pablo como un trampolín que nos permita entrar a la mente de Dios y como una baranda que nos permita no salirnos de la mente de Dios. Así que aunque no vamos a exponer el pasaje, vamos a leerlo y meditar un poquito en lo que ahí nos enseña. Esta es la palabra de Dios. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Oramos una vez más. Señor, nosotros somos insuficientes para conocerte a ti. La verdad de nuestros corazones, la verdad de la historia, la verdad, Señor, del universo es que la criatura no es suficiente para entender, para captar, para percibir al Creador por todo lo que el Creador es. De hecho, Señor, aquí dice tu palabra que no podemos y podemos decir, Señor, que es porque lo consideramos necedad. Perdónanos por nuestra necedad, que consideramos tus hermosas maravillas, tu increíble gloria, tu hermosa cruz, lo consideramos como necedad. Pero te pedimos, Señor, que eso no sea verdad en esta tarde. Que en la medida que meditamos en tu palabra, en la medida que meditamos en lo que eres tú, Espíritu Santo, lo que es la tercera persona de la Trinidad, oh Señor, nosotros podamos no conocerte como necedad, sino como lo que eres, glorioso, hermoso. Podamos humillarnos, Señor, podamos encontrarnos postrados ante ti, sabiendo, Señor, que tú eres Dios y no hay otro. Y que no hay otra cosa que pueda satisfacernos más que tú. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Es posible que algunos de ustedes estén familiarizados con una conferencia que se hace en República Dominicana llamada Por su Causa. Son unas conferencias que hace el ministerio del pastor Miguel, que estuvo aquí hace un momento, de quien yo soy oveja, allá en la IBI. Y ya tiene 7 conferencias, ¿hemos hecho? 6, 7. 6, exacto. Resulta que antes de servir en Coalición por el Evangelio como sirvo ahora, yo era asistente del pastor Miguel. Y hay ciertas como características que se te quedan cuando tú eres asistente de pastor. Y una de esas es que cuando tú ves un pastor en apuro, tú tratas de ayudarle. Resulta que estamos en una conferencia por su causa. Es en un lugar bastante grande, hay que caminar como 5 minutos para correrlo de un lugar a otro, ¿cierto? Más o menos 3, 4 minutos. Y había un pastor que estaba en un borde, en un extremo del lugar, que tenía que llegar hasta el otro extremo, perdón. Y yo lo vi y yo digo, él no va a llegar, porque lo estaban rodeando. Tenía muchísimas personas que no lo dejaban ir. Y yo no tenía nada que ver, yo no estaba sirviéndolo a él específicamente, pero yo voy y lo veo, pastor, venga, que lo están esperando allá. Yo sabía que lo estaban esperando, venga, yo lo acompaño. Y lo tomo y pongo cara seria y no dejo que él haga contacto visual, sino que yo hago contacto visual con todo el mundo y lo voy llevando para ver si da tiempo a que llegue hasta el otro extremo. Y así voy y viene uno y yo le evito, estamos tarde, viene otro, perdóname que estamos tarde, perdóname hermano que estamos tarde. Hasta que llegamos al otro extremo, ya cerquitica donde tenía que estar ese pastor. Y viene un hermano suramericano, no sé de qué país, pero en ese momento siento, pastor, óigame, me encantan sus videos, yo vivo viendo sus predicaciones. Y pues ya se metió, ya no puedo interrumpirlo, ya dejo que termine. Dice, mire, usted ha bendecido mi vida grandemente. Usted es el pastor Miguel Sugelén de la IBI, ¿cierto?
Resulta que este era el pastor Sugel Michelén de IBCJ, no era el pastor Miguel Sugelén, que este hermano con tanta bendición decía que le había recibido y que había aprendido tanto de él. Yo no estoy diciendo que este hermano no conocía a Sugel, ni que no era cierto que había sido bendecido por él. Probablemente fueron los nervios o que se confundió en el nombre, pero a pesar de que había sido bendecido o no por el pastor Sugel, él no lo conocía lo suficientemente bien, por lo menos no tenía ni siquiera su nombre tan bien puesto. Si te soy honesto, yo creo que algo similar sucede en nuestras iglesias acerca del Espíritu Santo y nuestra dependencia de Él. Todos sabemos que es importante, la gente lo sabe, nuestras ovejas lo saben, pero si tú le preguntas quién es el Espíritu Santo, qué hace el Espíritu Santo, cómo lo necesitas para entender la Escritura, la gente se queda como un poquito más o menos como que no sabe bien qué. Y hoy hemos escuchado predicaciones con poder y gracias a Dios por esta conferencia que todo lo que tiene que ver es a través del Espíritu Santo, es acerca del Espíritu Santo, es para la gloria de Dios Padre a través del Hijo en el poder del Espíritu Santo, porque ciertamente este es un tema que necesita ser tratado. Yo creo que hoy en día, de hecho, hay 3 peligros principales acerca de la persona del Espíritu Santo. La primera es exactamente esa, despersonificar al Espíritu. Mira, tú sabes que la persona de la Trinidad que menos se habla en la Escritura es del Espíritu, de la que menos se detalla, digámosle así. Lo que abre la puerta a que sea más desconocido. Y yo creo que es por eso que muchas personas lo tratan más como una fuerza que una persona. Por ejemplo, tú seguro has escuchado, hay muchos hermanos que hablan de que cuando el Espíritu Santo llega se le pone la piel de gallina, ¿cierto? Dicen eso en sus países, se pone de piel de gallina, hay otra forma de decirlo, pero bueno, eso es. ¿Cómo? Se enchinan o se erizan, exactamente. Como si fuera el aire acondicionado el Espíritu Santo. O que si el Espíritu Santo están ahí es que de verdad se sienten gozosos. O quizás mucho más serio, tú seguro has escuchado de personas que ordenan al Espíritu Santo, que le dicen que vaya allí o que vaya allá o que haga esto o que haya aquello, que con los gestos hacen así, el Espíritu llega allá. Pareciera más una fuerza que una persona divina. Pero el Espíritu Santo, en vez de nosotros ordenarlo, deberíamos someternos a Él. Un segundo peligro es el de sobreenfatizar el Espíritu Santo. Y el pastor Miguel y Michael estuvieron hablando un poquito de eso anteriormente. De hecho, yo revisaba este sermón, estaba en una cafetería allá en Dominicana, de una cafetería de una iglesia, que agradezco a Dios por iglesias que están tratando de hacer cafeterías para que haya lugar para consejería y para conversación. Y mientras estaba trabajando el sermón, tenía un televisor frente a mí que estaba dando un concierto de una iglesia bastante influyente aquí en Estados Unidos. Y esta iglesia tiene la característica de que las canciones que duran 3 minutos, duran 15 minutos. Porque luego de los 3 minutos de lírica, hay 10, 12 minutos de adoración espontánea, usualmente refiriéndose al Espíritu Santo para que venga y para que actúe. O sea que el énfasis es acerca de la persona del Espíritu Santo. Pero yo siempre he dicho que la realidad es más extraña que la ficción, porque en medio de que yo estoy observando esto, digo, espérate, ¿dónde está Cristo? Como nos hablaba el pastor Miguel anteriormente, la labor del Espíritu Santo también, Michael, la labor del Espíritu Santo en la iglesia es apuntar a Cristo. Eso es Juan 16 y vamos a leer un poquito de eso más adelante. Pero en medio de eso, mientras yo pensaba en eso, llega esta señora a limpiar el área y empieza a cantar: Espíritu de Dios, tú reinas con tu gloria, Rey del universo y Rey de mi vida. Ahí no hay nada malo, excepto que no hay ningún lugar en la Escritura donde se habla del Espíritu de Dios como el Rey de gloria, como el Rey del universo, quien reina con su gloria. Hay una razón por la cual la iglesia por miles de años ha hablado del Espíritu como la tercera persona de la Trinidad. No encontramos ningún ejemplo de la Biblia de alguien orando al Espíritu Santo. Jairo, tú estás diciendo que no se puede orar. No, no estoy diciendo eso porque el Espíritu Santo es Dios. Pero no hay ejemplos, es lo que quiero decir. Tampoco hay ningún ejemplo en la Escritura de personas glorificando al Espíritu Santo, ni mucho menos coronando al Espíritu como Rey. De hecho, en la adoración de Apocalipsis, una y otra vez la adoración está dada al Padre y al Cordero sentado en el trono, como si por la eternidad eso fuera lo que fuéramos a hacer.
Me encanta como lo dice el pastor Jared Wilson. Él tiene un libro que sale la semana que viene, se llama Poder Extraordinario para Personas Ordinarias en inglés. Ojalá lo traduzcan pronto, creo que será muy útil en español. Y él dice esto: tú sabes que las personas han perdido el rumbo cuando hablan tanto del Espíritu que dejan de lado a Jesús y su palabra revelada. A veces estas personas anhelan tanto una palabra del Espíritu que sienten que la Biblia no les satisface. Siendo la Biblia una palabra del Espíritu y dándonos todo lo que necesitamos para ser completamente preparados para toda buena obra. Los que hacen estas cosas han perdido el rumbo, ya que el propósito del Espíritu Santo es apuntarnos continuamente a Jesús. Y me encanta esto. Es por esta razón que algunos teólogos se refieren al Espíritu como la persona tímida de la Trinidad. Su rol en medio nuestro es en gran parte el glorificar al Hijo. El Espíritu Santo está detrás de escena, trabajando todo para que Cristo pueda recibir gloria. Pero sin darnos cuenta hay un peligro de tergiversar eso, poner eso al revés y poner al Espíritu Santo delante de la escena, algo que la Escritura no hace, pero que lamentablemente la iglesia hoy ha hecho una y otra vez. Pero hay un tercer peligro. Hablamos de despersonificar al Espíritu, hablamos de sobreenfatizar al Espíritu, pero un tercer peligro es olvidar al Espíritu Santo. Y por eso doy gracias a Dios por esta conferencia, porque muchas veces esta es la consecuencia del punto pasado. He visto los abusos, he visto el sobreénfasis, me voy al otro lado de la balanza. Y como nos han enseñado muchos pastores, el pastor Miguel nos recuerda constantemente, la iglesia cristiana tiene una dificultad de mantenerse en el centro. Se va a un extremo y luego se va al otro. Ciertamente hay muchas personas abusando de lo que dicen ser experiencias sobrenaturales del Espíritu, pero el pueblo de Dios no puede olvidar a la tercera persona de la Trinidad. Como por allá hay personas que deshonran al Espíritu con cosas que no son hechas decentemente y en orden, una gran cantidad de nosotros hemos deshonrado al Espíritu porque ni pensamos ni dependemos de Él. En la práctica, de hecho, amados hermanos, muchos de nuestros sermones, de nuestras lecturas bíblicas, de nuestros programas de discipulado, pudieran ser explicados sin la presencia del Espíritu Santo. En base a nuestras técnicas, nuestra organización, nuestras fuerzas y no las fuerzas de Dios. Es natural que al ver a los abusos uno trata de caer en el desuso, pero recordemos a Corinto, la iglesia donde más se hicieron manifiestos los dones espectaculares o extraordinarios del Espíritu, fue la iglesia donde hubo un mayor abuso de ellos. Y sin embargo, Pablo no les dice, olvídense de eso. Pablo les dice, deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Pero por supuesto aclara y trae el balance que necesitamos. ¿Qué dice? Hágase todo decentemente y en orden. Eso es 1 Corintios 14. Él empieza diciendo deseenlo y termina diciendo decentemente y en orden. Si nuestras vidas y ministerios pueden explicarse sin la presencia del Espíritu Santo, entonces hay algo que no está bien en lo que estamos haciendo. Y de hecho, según leímos arriba en 1 Corintios 2, sin el Espíritu Santo no solo se hace imposible vivir para Dios, sino que ni siquiera pudiéramos creer en Dios, porque el hombre natural no entiende las cosas de Dios, porque para él son necedad. Entonces, a pesar de los peligros, estamos profundamente necesitados del Espíritu Santo. De hecho, específicamente para la lectura de la Escritura, para poder interpretar la Santa Biblia, nosotros estamos helpless. ¿Cómo se dice helpless en español? Como desamparados si no tuviéramos al Espíritu Santo al lado nuestro. Y déjame dar algunas razones por las que necesitamos al Espíritu Santo para interpretar la Escritura. La primera es, necesitamos al Espíritu Santo porque la Biblia es un libro sobrenatural. ¿Quién me define la Biblia? ¿Quién se atrevería a decirme sus palabras qué es la Biblia? La palabra de Dios, esa es la forma corta, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más? Un rema de Dios, es una palabra de Dios. Se hace viva el rema, ¿viste? ¿Alguien más? ¿Algo diferente? Es la historia de Dios, la revelación de la historia de Dios. Bueno, la Biblia es la revelación de Dios, la palabra de Dios, a través ¿de quién? Del Espíritu Santo. Toda escritura es inspirada por Dios, es inspirada, es exhalada
sale de adentro de Dios, sale del aliento de Dios. Pedro nos dice que el Espíritu de Dios es el agente de las palabras de las Escrituras en 1:21. Segundo de Pedro 1:21 dice que ninguna profecía es interpretación personal, sino que los hombres inspirados por el Espíritu de Dios nos han dado las Escrituras. Pablo dice entonces que toda Escritura es inspirada por Dios, y me encanta como le decía Martín Lutero, ese reformador que celebramos tanto el año pasado, la obra de Dios a través de él. Quien quiere escuchar a Dios hablar, que lea las Santas Escrituras. Si esto es cierto, la Biblia entonces es un libro infinitamente valioso, porque el Dios que creó el universo ha descendido hacia nosotros y, como nos ha dicho el pastor Piper muchas veces, escribió un libro. El Dios creador de todo descendió y se volvió palabras, nos reveló su palabra. Y ese es el segundo evento más maravilloso de toda la historia. El hecho de que tenemos la Escritura, la revelación de la Biblia, es el segundo evento más maravilloso de toda la creación. Solo hay un evento más maravilloso que ese, y es que ese Dios que se reveló, luego se reveló en el Hijo. Y adivina qué libro nos habla de ese hermoso primer evento. El segundo evento, la Escritura, nos testifica del primer evento, el evento más grande de todo, la cruz. Eso hace de la Biblia un libro superior a cualquier otra cosa en la creación. De hecho, en su libro sobre este tema, Leyendo la Biblia de manera sobrenatural, el pastor John Piper lo dice muy bien. Si la Biblia es lo que dice ser, es decir, si la Biblia es inspirada por Dios, entonces tiene un origen sobrenatural. Y un libro sobrenatural requiere algo más que una simple lectura natural. No menos, pero sí requiere más. Entonces, estamos tratando un libro. De manera que una lectura natural, para poder entender este libro, implica conocer el autor. Bueno, primero que nada implica leerlo, pero también implica conocer el autor, conocer el propósito de cada autor, conocer el contexto de lo que leemos, implica revisar palabras que se repiten, implica revisar palabras extraordinarias o eventos extraordinarios, implica revisar figuras del lenguaje y metáforas y parábolas y todo eso. Sí, porque es un libro, pero como es un libro sobrenatural, implica que al leerlo yo debo hacerlo con la conciencia de que mi mente no puede capturar todo lo que hay en este libro. Y además implica también saber que los autores, guiados por el Espíritu de Dios, tienen sabiduría muy superior a la que nosotros podemos entender. Una vez más, eso es justo lo que nos está diciendo primero a los Corintios 2, cuando Pablo dice, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, para él son necedad y no las puede entender. ¿Y qué hacemos? Entonces, ¿cómo se entienden las cosas del Espíritu de Dios? El versículo 16 dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos al Espíritu, la mente de Cristo, para poder comprender los misterios de Dios. Entonces, en primer lugar, necesitamos al Espíritu Santo para entender la Biblia, porque la Biblia es un libro sobrenatural. Pero en segundo lugar, necesitamos al Espíritu Santo para interpretar la Biblia, porque Satanás está al acecho. ¿Alguien me ayuda buscando por favor Juan capítulo 8, versículos 43 y 44? En lo que alguien busca eso, alguien más puede buscar Juan capítulo 15, versículo 26. Juan 8, 43 y 44, tiene el hermano allá detrás. Juan 15, 26, ¿quién me lo lee por aquí? Y lo tiene aquí Julio. Hermano allá. Juan 8, 43 y 44. ¿Qué es lo que las personas no pueden entender según Juan 8? ¿No se dieron cuenta? Léame el 43 otra vez. Mi lenguaje, mis palabras. Ustedes no entienden mis palabras, mucho menos su palabra, su Biblia. ¿Por qué no lo entienden? Dice el versículo 44. Porque son hijos del diablo. Porque Satanás, que es un mentiroso, se encarga de que no se pueda entender la verdad de Dios. De hecho, en la Biblia solamente hay dos grandes representaciones directas del hombre siendo tentado directamente por Satanás. Una sucede en el Edén y la otra sucede en los evangelios. ¿Y qué es lo que él hace en ambos casos? Satanás toma la palabra de Dios y la tuerce, la tergiversa, la pone en duda.
Con Adán y Eva puso la semilla de duda, primero tergiversando el mandato, con que no pueden comer de ningún árbol. Eso no fue lo que Dios ordenó. Todos pueden comer, solamente de ese no, pero Satanás lo tuerce. Y con Cristo mostrándole, tomando textos fuera de contexto y llevándole a que haga aplicaciones totalmente contrarias al contexto original. Tomando la palabra y torciéndola, haciéndola mentira. De hecho, al él ser el padre de mentira, cuando uno es hijo de él, y esa es nuestra condición sin Cristo Jesús, y sería nuestra condición si no fuera por la morada del Espíritu Santo, no se puede escuchar la palabra de Dios. ¿Quién me lee Juan 15:26? El Espíritu de verdad se encarga, el Espíritu que procede del Padre se encarga de dar testimonio, lo que hace la Escritura, de testificar acerca de Cristo Jesús. O sea que Satanás está esforzándose. El ministerio de Satanás es hacer mentira, es tomar la palabra y decir mentira, es hacer que nos olvidemos de la Escritura. Mientras el ministerio del Espíritu Santo es llevarnos a la verdad, el Espíritu de verdad. De hecho, hay un texto más, lo voy a leer yo, Mateo 13:29. Cristo dándonos una parábola nos dice: a todo el que oye la palabra del reino y no le entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. O sea que el trabajo de Satanás, según este pasaje, es tomar la verdad de la palabra, sacarla del corazón, arrebatarla del corazón. Y el pastor Piper comenta este versículo diciendo que de manera práctica Satanás nos distrae, nos hace olvidar, nos apunta a dudar, nos desenfoca del evangelio y hace mil otras cosas que no podemos entender. Todo el tiempo Satanás está esforzándose porque los hijos de Dios no conozcan la Escritura. Entonces es evidente, sabiendo quién Satanás es y quién somos nosotros, es evidente que no podemos en nuestras propias fuerzas vencer a Satanás. Necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos al Consolador, al Ayudador, necesitamos al Paracletos, necesitamos al Espíritu Santo, dependiendo de él en oración y descanso. Entonces necesitamos al Espíritu Santo para entender la Biblia, porque la Biblia es muy superior. Necesitamos al Espíritu Santo para entender la Biblia, porque Satanás es muy maligno. Y necesitamos al Espíritu Santo para entender la Biblia, porque nosotros somos insuficientes. Me gusta como lo decía el pastor Charles Spurgeon. Él dice que sin el Espíritu de Dios no podemos hacer nada. ¿Cómo? No. Sin el Espíritu de Dios no podemos hacer nada. Somos como barcos sin viento, ramas sin savia, carbones sin fuego. Somos inútiles. Pablo es mucho más severo. Él nos dijo que el hombre natural no puede aceptar las cosas de Dios. En Gálatas 5:16 nos dice que el que anda por el Espíritu es el que no cumple el deseo de la carne. En Romanos 8:6, que leíamos al inicio esta mañana, nos dice que la mente puesta en la carne es muerte. Y de aún más impactante para mí, Pablo dice en Romanos 7:15, en mi carne no mora el bien. El apóstol Pablo, el misionero más grande de la historia, que escribió 13 de los 22 libros de del Nuevo Testamento, el que fue al tercer cielo en visión, con un testimonio intachable en la Biblia, en la historia de la iglesia, él dice que en él no mora el bien. ¿Tú crees que en ti sí, mi amado hermano? ¿Tú crees que en ti sí hay suficiente como para que tú puedas en tus propias fuerzas acercarte a la Escritura y sacar su riqueza? Yo sé que nadie va a decir que sí. Todo el mundo dice que no, es Dios. Pero ¿qué pasa si cuando la gente no nos trata como uno quisiera? Y me estoy yendo al lado, pero creo que vale la pena. A la hora que mi esposa no me trata como yo quisiera, de pronto yo siento que yo no merezco ese trato. A la hora que una oveja no está muy de acuerdo con algo que yo estoy enseñando, de pronto yo siento, ¿quién se cree esa persona que ella es o que él es? Y déjame volver al tema. ¿Cuántas veces, amado hermano, y esto me confronta a mí también, nos acercamos a la Biblia sin siquiera orar? Y vamos a este libro de libros a conocer la mente del Dios de dioses con este débil de débiles, con mi propio poder, mi propia fuerza. Amado hermano, si eres pastor o enseñas en cualquier capacidad, ¿cuántos sermones, cuántas enseñanzas, cuántas charlas hemos dado en base a técnicas hermenéuticas y técnicas homiléticas
sin pasar tiempo de rodillas delante del Señor orando por el pasaje, orando por nuestra interpretación. Y amado hermano, ¿te ha pasado o quizás lo has visto? Personas discutiendo sobre su interpretación de la Escritura como que fuera su interpretación la palabra de Dios. Ahora mismo leía de una secta cristiana. Un compañero me estaba pasando un artículo que escribió, donde este autor decía que básicamente los estudios bíblicos que ellos entregan, que entregan todo el tiempo a lo largo del mundo, al ser la Biblia organizada, son tan poderosos y tan ciertos como la Biblia misma. ¿Qué? Amado hermano, fuera de la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo, es imposible que podamos entender las cosas del Espíritu de Dios. O como dice Proverbios 3, 5 y 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Así que si bien acercarnos a la Biblia requiere lectura, requiere estudio, requiere investigación, requiere reflexión, en última instancia, para entender la Biblia, el cristiano tiene que inclinarse ante el autor divino, confesar su pecado y decir, Dios mío, ayúdame, porque en mí no mora el bien, porque yo no puedo, porque este libro que tengo delante de mí es demasiado superior a lo que yo soy, porque este Satanás que está fuera de mí es demasiado fuerte como para yo vencerlo en mis propias fuerzas. Señor, te necesito. Y la bendición es que el Espíritu Santo siempre está pronto para ayudarnos. Dios siempre está ahí, o como decíamos esta mañana, ya no solamente es Dios por nosotros, no solamente es Dios con nosotros, es Dios en nosotros. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo en primer lugar nos da deseos por leer la Biblia. En el Salmo 119, el salmista dice, versículos 35 y 36, dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. Aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. Amado, ¿no te ha pasado algún momento en tu vida, una época, una semana, quizás una mañana, que te entró un deseo tan grande por leer la Escritura? Como que tú querías eso más que el desayuno, más que el café, más que el mate. Tengo un amigo aquí que anda con su mate para arriba y para abajo. Esas son cosas que solamente Dios hace. Quizás Dios quiere usarte, y a mí me ha pasado que sin yo darme cuenta, Dios tenía algún plan conmigo y la semana antes me fue preparando, haciéndome levantarme más temprano, como con un mayor deseo por las cosas de Dios. Quizás Dios quiere llevarte a orar por alguien y por eso está dando una mayor hambre por él. Quizás Dios quiera alentarte en tu caminar cristiano, pero ciertamente hay momentos que en su misericordia Dios Espíritu nos lleva a amarlo como más y a amar más su palabra. ¿Y tú sabes qué? Este debería ser un motivo de oración diario para nosotros. Oh Señor Dios del cielo, dame deseo por leer tu santa palabra. Dame ojos para ver, dame deseos, dame oídos para escuchar, dame deseo, dame hambre. Y el Espíritu Santo, eso es algo que puede hacer. En segundo lugar, el Espíritu Santo nos ayuda a recibir, no solamente a buscar, sino a recibir las enseñanzas de la Biblia. Me encanta como lo dice Pablo en Efesios 1, 17 y 18. Él dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría, este es el Espíritu Santo, en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Yo quisiera orar como Pablo. Las oraciones de Pablo no son, Señor, gracias. Pablo está lleno de la palabra cuando ora. Pero fíjate que aquí Pablo no está orando por un nuevo conocimiento. Pablo está orando porque los ojos del corazón reciban ese conocimiento. Él lo que quiere, él lo que quisiera ver es que estos efesios, esta iglesia pueda recibir, apropiar, experimentar, vivir las enseñanzas del Evangelio. Y aquí nos dice que la única forma en que eso puede suceder es por el Espíritu. Dice que por el Espíritu de sabiduría ustedes puedan ser iluminados en sus corazones, en los ojos de sus corazones. Entonces, amado hermano, lo que el Espíritu Santo hace es que toma las palabras que ya tú leíste y las sella en tu alma. Te lleva a recibirla y así entonces podemos dar fruto. Y eso no sucede una sola vez. ¿No te ha pasado que tú encontraste un pasaje que has leído 500 veces y ese día como que
O sea, como que se abren las puertas del cielo y tú lo entiendes mejor que nunca antes. Y no sé si te ha pasado que un año después lo entiendes todavía mejor. Y luego más, y luego más. Esa es la Santa Escritura, de un pozo inagotable que es nuestro Señor, una fuente inagotable. El Espíritu Santo entonces también, primero nos da deseos por la palabra, luego nos da la capacidad de recibirla. En tercer lugar, el Espíritu Santo nos ayuda a aplicar la palabra. O como dice el Salmo 143, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Amado hermano, tú sabes esto, el propósito de toda verdad bíblica no es la información, sino la transformación. Me gusta como lo dice el pastor y maestro Robert Plummer en su libro sobre interpretación bíblica, que de hecho estuvimos regalando esta mañana. Él dice esto: los autores bíblicos no imaginan una situación en la que alguien pueda afirmar el significado correcto de la Biblia y al mismo tiempo negarse a obedecer. De forma análoga, no podemos imaginarnos a una persona normal que se sienta en una habitación llena de humo y diga, yo afirmo mentalmente que está sonando la alarma de incendios, pero no tengo la voluntad de poder actuar sobre eso. De esa manera, los mandatos de la Escritura, a través del poder del Espíritu Santo, estamos capacitados para ponerlos en práctica. El Espíritu Santo entonces es lo que nos lleva, primero nos muestra el humo, nos levanta a nuestra silla y de independencia de Él nos lleva a correr por nuestra vida. Él no solo nos da deseo, Él no solo nos ayuda a recibirla, Él nos ayuda a ponerla en práctica. Y tan pronto empezamos a hacerlo, tú te das cuenta, wow, ¿y cómo será que yo, si seamos honestos, cómo fue que yo pude hacer algo así de bueno? No fui yo. Ese es Cristo que mora en mí. Y hay algo más. La tendencia, amado hermano, de tu corazón y del mío, es tomar la Biblia y hablar de que ese es un libro de reglas, el manual de cómo vivir, 7 pasos para obtener salud mental. Estas son las cosas que tú debes hacer para mantenerte virgen hasta el matrimonio. Tomar sus mandamientos, hacer una lista de ellos y empezar a poner check de que lo fui cumpliendo. Esa es justamente la reprensión de Cristo a los fariseos. Ellos eran expertos en poner los mandamientos en lista. Eran excelentes colando mosquitos, todo el tiempo tragándose los camellos. Aplicar correctamente la Escritura, sin hacer de ellas un libro de reglas, sin andar buscando excusas para no cumplirla, eso se necesita la obra sobrenatural del Espíritu de Dios. En cuarto lugar, el Espíritu Santo nos da maestros para entender la Biblia. Y no voy a leer todo el pasaje, pero en 1 Corintios 12 y en Efesios 4 tú ves eso, que el Espíritu Santo se encarga de poner maestros, de dar diferentes dones. De hecho, todos los que estamos aquí porque en algún momento Dios, el Espíritu, capacitó a alguien para que abriera la Biblia delante de nosotros y nos mostrara a Jesús. Cuando la gente habla de que yo no necesito ir a la iglesia porque yo tengo mi Biblia y yo tengo el Espíritu Santo, la gente no entiende cómo actúa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa a través de la iglesia. Lo que dice primero los Corintios, a uno le está dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Diferentes dones para la gloria de Cristo. Entonces, los maestros que tenemos en nuestra congregación son un regalo del Dios Espíritu para nosotros poder entender la Santa Escritura de Dios Espíritu. Y no solo los de nuestra congregación. Bendito sea Dios que hoy en día tenemos miles y miles de buenos libros de hombres y mujeres de Dios que se han sometido al Espíritu Santo, se han esforzado por hablar de la Escritura en el poder del Espíritu Santo y hoy, a través de ese mismo Espíritu Santo, bendice nuestras vidas. Mi conocimiento de la Biblia es mucho mejor por ese libro de Robert Plummer. Mi conocimiento de la teología es mucho mejor por el libro de Grudem, de teología sistemática. Mi conocimiento de mí mismo es mucho mejor por las confesiones de San Agustín. Y así tú puedes decir cientos quizás de libros, o por lo menos 10 libros que te han bendecido grandemente, que Dios Espíritu Santo ha usado para transformar tu vida a la imagen de Cristo. Bendito sea Dios Espíritu que ha iluminado, ha dotado y ha capacitado a los santos para la obra del ministerio. Y en quinto lugar, amados hermanos, necesitamos al Espíritu Santo para mostrarnos a Jesús en toda la Biblia. No voy a extender mucho sobre eso, pero ciertamente yo creo que la palabra es suficiente. Cuando el Espíritu de verdad venga, Él los guiará a toda verdad, dice Juan 16. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir.
Él me glorificará, el Espíritu Santo glorificará al Hijo, porque tomará de lo mío y se lo hará saber. El rol del Espíritu Santo en la interpretación bíblica es como las luces que alumbran las señales en el camino. Sin esas luces no podemos ver las señales, no podemos siquiera ver bien el camino. Pero esas luces no tienen un propósito en sí mismas. No es para, si están muy altas, tú no puedes ver nada. Lo que las luces hacen es apuntarnos a algo más. De esa manera, de una manera similar, el rol del Espíritu Santo es apuntarnos a Cristo, no traer gloria a sí mismo. Sin embargo, sin esa luz, no pudiéramos ver el camino, ni la verdad, ni la vida. Dicho todo eso, amados hermanos, yo no quisiera dejarlos sin dar algunos consejos finales acerca de cómo podemos depender del Espíritu Santo para poder entender la Escritura. Y el primer consejo que yo quisiera darles es bastante simple y es: seamos constantes. No todos los días cuando nos sentamos delante de la Biblia se va a sentir como que se encendió todo, como que nuestros corazones ardían. Pero dime si no es cierto que una buena relación es una relación que se cultiva regularmente. Una relación matrimonial que funciona es una relación donde el matrimonio no solo se comparte en los momentos súper extraordinarios, sino en el día a día. ¿Qué hiciste hoy? ¿Cómo estuviste hoy? De una manera similar, en una entrada constante de la Escritura, en un encontrarnos delante de la Biblia constantemente, a veces hasta sin darnos cuenta, vamos creciendo nuestra dependencia y conocimiento de nuestro Santo Dios. Además, para que un día pueda haber algo sobrenatural y de pronto nuestros ojos sean súper iluminados como no lo habían sido antes, yo tengo que estar delante de la Biblia ese día. Para que haya un día así, tiene que haber cientos de días donde yo estoy simplemente delante de la Biblia. Pero no te equivoques, cada día delante de la Biblia es un día sobrenatural. Porque el libro que tenemos es un libro sobrenatural. Entonces, en primer lugar, amados hermanos, seamos constantes en nuestra búsqueda de Dios a través de la Escritura. En segundo lugar, cuando nos acerquemos a la Biblia, hagámoslo en oración. Y aquí no voy a hacer más que citar al pastor John Piper, donde él dice: el trabajo del Espíritu Santo al nosotros leer la Biblia no es ahorrarnos el trabajo de estudiarla. A la hora de orar para empezar a estudiar, no es que ores: Señor, dime qué significa este texto, para luego quedarte ahí sin hacer nada. Para luego entonces decir: esto es lo que la Biblia dice. Yo tuve una impresión espiritual, yo tengo un sentir de que esto es lo que la Biblia dice. No, eso no es. Eso sería ignorar el proceso que Dios ha provisto para entender su palabra. Más bien, cuando nos acerquemos a la Biblia, esta debe ser nuestra oración: Dios, gracias por esta palabra. Ahora voy a estudiarla. Dame la motivación, dame la disciplina y vence el orgullo de mi corazón para que cuando yo escuche acerca de la palabra de la cruz en tu Escritura, yo la reciba y no la considere como necedad. En tercer lugar, amados hermanos, cuando nos acerquemos a la Escritura, hagámoslo en silencio. Y en este mundo de comida rápida, en este mundo de respuestas inmediatas, queremos que Dios nos hable así. Pero Dios no tiene prisa y el carácter no crece de la noche a la mañana. Así que hay dos formas en las que pudiéramos acercarnos a la Biblia haciéndolo en silencio. En primer lugar, yo te recomendaría, amado hermano, creo que la Escritura sí lo hace, que tú prepares momentos para esperar en Dios. De hecho, también tú puedes aprovechar ciertos momentos para esperar en Dios. Quizás mientras tú conduces en el vehículo, en vez de estar escuchando radio, en vez de estar escuchando música, en vez de estar escuchando sermones, tú pudieras estar en silencio delante de Dios meditando en algún texto de la Escritura. Lo lees antes de meterte en el vehículo, antes de entrar en el vehículo, y te quedas orando, preguntando: Señor, ¿qué es esto para mí? Pero definitivamente como parte de tu devocional, sin tener una musiquita de fondo, sin tener una agenda ocupada, sentarte delante de la Escritura y hacer silencio y reflexionar y pensar y esperar. Jairo no está hablando de yoga, no es eso. Pero ciertamente una conversación es de ambas partes. Y si nosotros creemos en un Espíritu Santo vivo, no hay ninguna razón para pensar que Él no nos va a hablar a través de su misma Escritura, pero tenemos que hacer silencio. Y en segundo lugar, no solamente aprovechar y preparar momentos, sino también rumiar pasajes por largo tiempo. En vez de leer, tú sabes, todo un capítulo, leí 3 versículos y duré una semana pensando en esos 3 versículos. Despacio, sin tanto apuro, sin tanta prisa, y regresando a esa porción en una semana, en un mes, en un año.
Y en último lugar, amado hermano, para que el Espíritu Santo nos hable de las Escrituras, yo te recomendaría y me recomiendo a mí mismo que evalúes y que evaluemos nuestra vida espiritual. Yo quiero darte algunas preguntas que hace el mismo libro del pastor Wilson, de Jared Wilson, del Poder Sobrenatural, donde él dice lo siguiente. Son 10 preguntas simples. En primer lugar, ¿tú te sientes siempre apurado? Que estás siempre deprisa, aun cuando no sea necesario. ¿Tú pierdes mucho tiempo en la televisión o en las redes sociales? Las publicaciones o imágenes de tus amigos felices te estresan, te irritan, te deprimen, te llevan a la envidia. Si un vecino o miembro de tu familia compra algo nuevo, tú empiezas a pensar en cómo tú puedes adquirir ese mismo producto. ¿Te sientes atrapado en ciclos regulares de disfunción o conflicto con personas a tu alrededor? ¿Te sientes atascado en tu relación con tu esposa o con tus hijos o con tus familiares? ¿Se te dificulta atender regularmente a la iglesia? ¿Luchas con sentirte conectado cuando asistes a la iglesia? ¿Estás muy ocupado en la mañana o estás muy exhausto en la noche como para pasar tiempo leyendo la Biblia? ¿Estás orando solamente en momentos de crisis y no en tu día a día? Si nos encontramos respondiendo que sí a varias de esas preguntas, probablemente estamos luchando con nuestra condición espiritual. Es probable que estamos viviendo nuestra fuerza y nuestra propia sabiduría. Y amado hermano, de esa manera no nos vamos a encontrar con el Dios de la Escritura. Y vivir de esa manera, vivir desconectados de Dios, no solamente que es lo peor, no solo deshonra a Dios, sino que no nos da gozo. Así que pudiera ser que hoy mismo, en la noche antes de acostarte, tú puedas tocar un momento y decir, Dios, conéctame de nuevo. No solo para conocer, no solo para predicar, no solo para enseñar, para poder vivir yo necesito conectarme contigo. Yo necesito depender más de ti. Señor, aviva mi vida. Señor, ayúdame a depender del Espíritu Santo. Y yo quisiera orar esta oración que tiene 500 años, una oración del reformador Ulrico Zwingli. Bien corta y con eso termino. Nuestro Dios y Señor que vives para siempre, ayúdanos a escuchar tu palabra santa con un corazón abierto para que podamos realmente entenderla. Y al entenderla, que podamos creerla. Y al creerla, que podamos cumplirla con fidelidad y obediencia, buscando tu gloria y honra en todo lo que hacemos. Te lo pedimos por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén.